Vamos a hablar de una de las preocupaciones o miedos que solemos tener de forma más mayoritaria cuando tenemos dolor crónico persistente, ¿no? Ya sea de la rodilla, de la región que sea, ¿no? Pero seguramente vamos a estar en un contexto de dolor de rodilla, ¿no? Ya tenemos una aquí representada, ¿no? Y sobre todo ese miedo, esa preocupación muchas veces es que de repente me vuelva a doler, ¿no? Esto depende un poco de la fase en la que estés tú, ¿no? Es decir, si ya estás en una fase en la que has mejorado mucho tus síntomas, ya sabes que el cartílago desgastado no tiene por qué generarte dolor ni limitación en tu día a día, ¿no? Y ya lo has comprobado, pues haciendo una serie de cosas que calmen tu sistema nervioso, ¿no? Que te ayuden a equilibrar tu salud a todos los niveles y al mismo tiempo pues una progresión de ejercicio, ¿no? Gradual y adaptada a ti que te ayude a ir ganando capacidad y capacidad en esa articulación y a nivel global, ¿no? Vale, puede ser que ese sea tu caso y a lo mejor en algún momento tengas periodos, ¿no? O simplemente un día de cada 20, 30, de cada 100, ¿no? En el que de repente te vuelve a doler esa rodilla, ¿no? Y a dar esa señal, ¿no? Y muchas veces lo que pasa cuando estamos en este punto es que, bueno, pues hay una preocupación, un miedo, o, bueno, pues simplemente el desconocimiento de por qué nos puede pasar esto, ¿no? Si ya hemos hecho todas estas progresiones y todas estas cosas, ¿no? Que teníamos que hacer para poder vivir sin dolor, ¿no? Y de repente un día, pues me despierta por la noche me despierta con pinchazos, con dolor y demás, ¿no? O a lo mejor, pues simplemente estoy una semana en la que no tengo mucho dolor, pero sí que tengo una sensación rara respecto a la otra rodilla, ¿no? A veces es fácil de hacer una asociación, pues ha sido porque he metido más sobrecarga de entrenos o porque me he dado un golpe, pero no sé si ese golpe puede ser suficiente para generar esto, ¿no? Bien, y al mismo tiempo es algo que también nos puede esta explicación aportar en casos de personas que a lo mejor estáis empezando, ¿no? En las que pues tenéis dolor prácticamente todos los días del año, en las que, bueno, pues tenemos mucha limitación a actividades de vida diaria y demás, ¿no? Y al fin y al cabo, pues estamos iniciando ese camino para primero minimizar los días en los que tenemos algo de molestia o lo que sea, ¿no? O reducir mucho el dolor ya directamente. Vale, también nos puede ayudar esta explicación porque al fin y al cabo yo entiendo que es difícil de comprender, ¿no? Muchas veces cuando mi cerebro me está señalizando y me está llevando a pensar constantemente que aquí en la rodilla tengo un problema, ¿no? Sé que es difícil cambiar muchas veces la perspectiva y empezar a pensar en el sistema nervioso central, ¿no? Pero realmente es, tanto para los que estáis empezando y aún nos queda un camino muy largo, como para los que ya vais avanzados, ¿no? O muy avanzados, y ya simplemente tenéis ese día de cada 100 con alguna molestia, la respuesta siempre la vamos a encontrar aquí, ¿vale? Puede haber alguna particularidad de a nivel articular, estructural, que condicione la señal que asciende al sistema nervioso en alguna persona. Sí, puede ser que haya alguna, pero en cualquier caso, aunque haya algún tipo de particularidad, ¿no? Siempre esa señal dolorosa de amenaza se va a llevar al sistema nervioso central y se va a traducir, integrar e interpretar aquí, ¿vale? Entonces, vamos a darle caña ya. ¿Por qué pasa esto al fin y al cabo, no? ¿Por qué de repente pues me coincide una semana de estrés y me vuelve a doler más? ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho, con golpes, con cualquier tipo de traumatismo físico o emocional se puede disparar ese dolor, ¿no? Al final tenemos que hablar de un concepto, a ver si tengo por aquí para escribirlo, porque va a ser un concepto clave. Vale, tenemos que pensar en el concepto de, por un lado, neuroplasticidad, ¿sí? Es esa capacidad de las neuronas para adaptarse, para crecer, para desarrollarse y crear nuevas conexiones, ¿no? Y al mismo tiempo de representación somatosensorial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir por partes, ¿no? Es decir, primero tenemos una zona de la corteza cerebral, ¿sí? Que estaría, esto sería la corteza motora, lo que está en verde, lo que voy a pintar ahora
aquí, por esta región, sería la corteza somatosensorial primaria, ¿sí? También tendríamos, pues aquí, la secundaria, ¿vale? Entonces, a estas cortezas, ¿sí? A estas cortezas azules, a las que nuestro sistema nervioso lleva la información sensitiva, ¿sí? De la periferia, de la piel, de las articulaciones, de los músculos, de los tendones, ¿sí? La lleva la información aquí, ¿sí? Por eso hablamos de carreteras de amenaza, no carreteras de dolor, porque las carreteras son de llevo información de amenaza o información térmica, ¿sí? Y paso por distintos filtros, ¿sí? Médula, tronco del encéfalo, llego a la zona talámica y demás, vale, y al final, en última instancia, llegamos a la zona de la corteza somatosensorial, ¿sí? Es en estas estructuras centrales, ¿sí? Distintas estructuras corticales, pero de forma muy predominante, ¿no? La corteza somatosensorial, vale, la información aquí se va a integrar y digamos que se va a traducir en si esto se va a interpretar como una señal dolorosa o no, ¿vale? Hay evidentemente otras regiones que van a alterar esa decisión, entre comillas, ¿no? Como pueda ser la amígdala, esa región tan relacionada con las emociones, ¿no? Es decir, evidentemente, en función de experiencias pasadas y el posible trauma físico-emocional que pueda haber, esa señal de amenaza puede verse amplificada o disminuida, ¿sí? Pero en cualquier caso, lo que tenemos que entender es que esa señal de amenaza viene a esas zonas de corteza, ¿vale? En las que se va a interpretar esa información, ¿no? Vale, ¿qué es lo que pasa cuando llevamos mucho tiempo con una señal de amenaza constante que viene, por ejemplo, de la rodilla, ¿no? Podría ser de la muñeca también, podría ser de un hombro, de una región cervical, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esas regiones, cuanto más tiempo se refuerza la conexión entre dos neuronas, ¿vale? Digamos que aquí tenemos una neurona, ¿sí? Que va a conectar con otra, ¿sí? Esto es un esquema muy simplificado. Y aquí van a establecer esas sinapsis, esas conexiones, ¿no? Eso es lo que pasa dentro de estos circuitos que llevan hasta la corteza somatosensorial y luego se relaciona con otras regiones de la corteza y con otras regiones de los ganglios, los núcleos basales del cerebro, ¿no? Pero al fin y al cabo, si esa señal de amenaza que viene de la rodilla se extiende mucho durante el tiempo, estas conexiones van a verse facilitadas, es decir, esos impulsos eléctricos van a aumentar su velocidad de conducción y al mismo tiempo va a crearse nuevas conexiones entre esas dos neuronas, puede haber dendritificación, que se llama, ¿sí? Es decir, que crezcan nuevos terminales de esos axones de las neuronas y que conecten aún más reforzando la señal bioeléctrica, ¿no? Y al mismo tiempo que haya neurogénesis dentro de esos circuitos, es decir, que nazcan nuevas neuronas que sigan facilitando esta conexión, ¿no? Que llevan la señal de amenaza a la corteza somatosensorial, ¿sí? Bien, en cualquier caso, digamos que vemos que esa señal de amenaza aumentada, ¿sí? Refuerza las conexiones neuronales, ¿no? Aumenta la velocidad de conducción, digamos que es relativamente fácil y sencillo de entender, ¿no? Que va a ser mucho más probable que con, pues digamos, un Ferrari por la carretera de amenaza, voy a llegar de forma mucho más eficaz al destino, ¿no? Que con un Seat Panda, por ejemplo, ¿no? Que voy a ir mucho más lento y la señal de amenaza va a ir pues mucho más atenuada, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que esto tiene repercusiones dentro del circuito de la señal de amenaza, pero luego tenemos las repercusiones y los cambios que hay en las neuronas a la hora de integrar e interpretar esta información, ¿no? Es decir, aquí entramos en la parte de la representación somatosensorial, ¿vale? Es decir,
digamos que en esta corteza, ¿sí? No toda la información es igual de importante, ¿sí? Es decir, si pruebas ahora mismo y te das un estímulo, por ejemplo, de con tu uña generar un pinchazo en una zona del labio, no lo vas a notar igual que en ciertas zonas de la región de la mano, ¿sí? O, por ejemplo, en la planta del pie, ¿sí? O, por ejemplo, si te levantas la camiseta y lo haces en ciertas zonas del abdomen, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo, ya de forma natural, tiene distintas representaciones, distintos grados de representación para las distintas partes del cuerpo, ¿vale? Evidentemente, todas las regiones de la cabeza, el cráneo, la zona cervical, la cara, la zona orofacial, todo esto va a tener muchísima representación dentro del cerebro, ¿sí? Porque son zonas súper importantes. Un golpe en la zona de la boca o en la zona de la nariz tiene gran representación a nivel de reflejos oculares, nos hace llorar, nos hace protegernos, parar unos cuantos minutos lo que estemos haciendo, porque nuestro cerebro entra en un estado de amenaza, aunque ese golpe sea leve, muy importante, ¿no? Porque tiene que asegurarse de la integridad de estas estructuras y asegurarse sobre todo las funciones básicas, ¿no? Respiración, el mantenimiento de la tensión arterial y demás, ¿no? Vale, entonces, digamos que hay otras zonas, como la rodilla, por ejemplo, que tienen muchísima menos representación. En la rodilla podemos tocar, podemos darnos un golpe leve o incluso de intensidad media y seguir haciendo lo que estamos haciendo, nos modulamos un poquito y seguimos, ¿no? No pasa nada. ¿Qué pasa? Cuando la señal de amenaza está aumentada y pasan estos refuerzos neuroplásticos durante mucho tiempo, esta región, esa rodilla, va a ganar más representación dentro de la corteza somatosensorial, ¿vale? Es decir, digamos que va a crecer el orden de jerarquía con el que tu cerebro en esta zona recibe información de esa rodilla, ¿vale? Y esto es importante a la hora de decir, vale, yo he trabajado ciertas cosas que hacen que mi nivel de amenaza y esa velocidad de conducción desde aquí se reduzca, ¿sí? Pero yo ya tengo un historial, ¿vale? Es decir, ya tengo una rodilla con una representación mucho más grande en esta zona. ¿Qué quiere decir esto? Que, jolín, cada vez que nuestro sistema nervioso se disregule por algún motivo, como un golpe, o simplemente una etapa de mucho estrés que haga que mi sistema nervioso autónomo, simpático-parasimpático, se disregule un poquito, ¿sí? En chicas, menstruación, por ejemplo, si me disregulo a nivel hormonal, tengo inflamación, dolor y demás, también puede pasar esto, ¿no? Que se vea aumentada la señal de dolor, o una comida copiosa, por ejemplo. ¿Podría una comida copiosa, una inflamación a nivel de tubo digestivo, aumentar esa señal de dolor y hacer que, simplemente por eso, mi rodilla, que ya tiene mayor representación en esta región del cerebro, aumente esa señal de amenaza y por tanto se interprete dolor cuando no pasa nada en mi rodilla, no ha habido ningún estímulo directo sobre ella? Pues sí, puede pasar esto, ¿vale? Entonces, esto es información que tú tienes que coger con la mayor de las tranquilidades, ¿vale? Simplemente para conocerte, ¿sí? Que sea tu autoconocimiento, ¿sí? Y que lo utilices para interpretar, sobre todo cuando no ha habido ningún tipo de estímulo, un golpe importante, lo que sea, ¿no? Evidentemente, si te das un golpe importante o hay una lesión directa o lo que sea, pues hay que revisar esa rodilla. Pero la mayoría de las veces, si de repente me vuelve a doler, no tengo que pensar en a ver qué he hecho, me lo he cargado, tal, no sé qué, no. Tranquilidad. Vamos a revisar cómo ha sido tu última semana, tus últimas 2, 3, tu último mes a nivel de estrés, descanso, preocupaciones, ¿sí? Incluso si te has dado un golpe que, como ya estás bastante bien en el día a día, no le has dado importancia, ¿no? Cualquier cosa que entre a estimular tus vías de amenaza
en tu día a día y durante tu vida, si has estado meses, años y cuanto más tiempo más con dolor en una zona, tenemos que tener en cuenta que es coherente que pasen cosas de este estilo, ¿vale? Que la representación y la importancia que tu cerebro le va a atribuir a la información que va desde la rodilla va a ser una magnitud mucho más elevada, ¿vale? Y va a ser más probable que se interprete como dolor, ¿vale? Pero esto no tenemos que cogerlo como algo que nos sensibilice y nos fragilice, ni mucho menos, ¿vale? Tenemos que cogerlo para, con responsabilidad, me conozco, ¿sí? Aumenta mi autoconocimiento, sé que es algo que entra dentro de lo normal según mi historial, ¿sí? Y lo que tengo que intentar es analizar cómo han sido mis últimos días, semanas, meses, ¿no? Y a lo mejor sí puedo darle algún mimo, algún cariño a la rodilla, a nivel de, pues, descargar ciertas zonas, o algún ejercicio local que me pueda ayudar a liberar tensión sobre receptores mecánicos, algún estiramiento, alguna técnica de relajación, ¿no? Pero ya estamos entrando con técnicas de relajación, no solo quiero relajar la rodilla, vamos a reducir la excitabilidad y el estado de amenaza de todo el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, ahí es donde, a través de, vale, soy consciente, adquiero esa responsabilidad, sé qué herramientas tengo a mi favor, ¿no? Y sé que es muy importante que no solamente ponga esfuerzos aquí, sino que emplee técnicas que me ayuden a regularme a nivel central, ¿sí? Entonces, si tienes cualquier duda con esto, pues la vamos comentando por el grupo de WhatsApp, lo vamos comentando por mensaje privado si lo necesitas, ¿vale? Pero digamos que esta duda, este miedo, esta inseguridad de ¿por qué me vuelve a doler de repente? No sé si tiene sentido esto, ya vemos que sí lo tiene, es esa conexión aumentada, ¿sí? Dentro de las carreteras del dolor o más bien de la amenaza, ¿no? Esa neuroplasticidad que se produce tanto en la autopista de amenaza como en la corteza somatosensorial, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos, cualquier duda la vamos comentando y nos vemos en próximos vídeos.